Buenas noches, amados hermanos, hermanas. En esta noche voy a compartir yo una palabra. Es una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y que espero sea de bendición. Quiero que nos pongamos en oración en este momento para ponernos en las manos de Dios, que son las mejores manos que pueden haber, hermanos. Yo quiero que inclines tu cabeza y en este momento nos vamos a poner a orar. Y quiero bendecir tu vida en este tiempo tan precioso que aún podemos compartir la palabra y que el Señor lo permite. Señor Padre amado, bendito Dios, Padre bueno, en esta noche, Señor, estamos ante tu presencia, todos reunidos, Señor, para compartir lo que tú has puesto en nuestros corazones, bendito Dios. Primero quiero pedirte perdón por mis pecados, quiero pedirte que laves mi vida, Señor. Padre Santo, que yo no sea una piedra de tropiezo, perdóname, Señor. Perdona todo lo malo, Señor, que yo pueda entrar en tus atrios limpia de manos, pura de corazón, Señor. Padre Santo, en este momento pido que esta palabra, Señor, sea rema para todos nosotros y que no sea yo quien hable, Señor, sino tú, Padre amado. Aún yo, Señor, sea una persona tan imperfecta, Padre. Yo quiero, Señor, que en este momento, bendito Dios, esta palabra nos ayude, Señor, nos dé fuerza, nos fortalezca, bendito Dios. Gracias te doy por la oportunidad que me das. Gracias, bendito y amado Padre. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, nos vamos a poner a escuchar esta palabra, a sentir esta palabra, porque el Señor habló conmigo diciéndome algo muy lindo, que en mi debilidad Él me da su fuerza. Entonces esta palabra titula, da a Dios tu debilidad y Él te dará su fuerza. Qué lindo, ¿verdad? Si tú le das a Dios tu debilidad, vas a ver que el Señor te va a llenar de fuerza. Amén. La palabra de ahora está en 2 de Corintios capítulo 12, verso 9 y 10. Y dice la palabra de Dios, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Esa es la palabra que puso el Señor en mi corazón. Y yo quiero comentarles que fue porque un tiempo atrás que estábamos viviendo una situación muy triste en familia. Fue el tiempo en que perdimos a prácticamente un hermano, ¿no? Al que amamos mucho. Sin embargo, yo estaba llorando por eso un día con mucho quebrantamiento, con mucha tristeza. Y yo le decía al Señor ese día justo, ¿por qué soy tan débil, Señor? ¿Por qué no soy fuerte? Yo le hablaba así. Y justo el Señor puso esta palabra en mí. Increíble, pero Él responde a todo lo que le decimos. Dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces eso fue tan lindo para mí, porque tú puedes decir en este momento, yo he nacido para cumplir un propósito. Hay un gran beneficio en reconocer que tengo debilidades, porque ahí Dios empieza a usarlas para traer sobre nuestra vida un cambio, hermanos. Y eso es lo más maravilloso que puede ocurrir. Dice en 2 de Corintios 13:4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. ¿Saben, hermanos? Me he dado cuenta de algo tan importante cuando hablaba esa noche conmigo el Señor, que a Dios le encanta usar a las personas débiles. Yo recuerdo que cuando era niña todos me decían, eres tan débil, tú eres la más chiquita de la familia, tú, ¿por qué eres tan débil? No tienes fuerza. Pero ahí el Señor me ha hablado mucho con esta palabra. Dame tu debilidad, yo te voy a dar mi fuerza. Yo creo que todos tenemos debilidades. Tenemos defectos, imperfecciones físicas, emocionales, intelectuales, espirituales, un sinfín de circunstancias incontrolables que nos debilitan, como también las limitaciones financieras, las relaciones con la gente que tenemos,
Pero ¿qué hacemos con ellas? ¿Qué haces con esas debilidades, hermano, hermana? Ahora ponte a pensar, ¿cuál es mi debilidad? ¿Qué debilidad tengo yo? Me gusta el alcohol, me gusta ver pornografía, me gusta fumar cigarrillos. Muchos solemos negar nuestras debilidades, muchas veces hasta las defendemos, ¿no? Las excusamos, las ocultamos, nos resentimos cuando nos dicen. Pero ¿saben qué? Con todas esas debilidades, Dios nos va a usar. Él tiene una perspectiva totalmente diferente de nuestras debilidades, ¿verdad? En Isaías 55:9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. De modo que a menudo Él actúa de maneras exactamente opuestas a lo que esperamos, ¿verdad? A veces pensamos que solo Dios quiere nuestras fortalezas, pero ¿saben qué? Como dice bien esta palabra, quiere usar nuestras debilidades para su gloria. Porque la Biblia dice en 1 Corintios 1:27, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Qué lindo, ¿verdad? Lo débil del mundo escogió Dios. Sabes, tus debilidades no son un accidente. Mis debilidades no son un accidente. Dios deliberadamente las permite en nuestra vida con el propósito de demostrar su poder a través de nosotros. ¿No es cierto? A Dios nunca le impresiona la fuerza, la autosuficiencia. No, no, no. De hecho, Dios es atraído a los débiles, que lo admiten ser. Si tú dices, yo soy débil, Él es atraído por ti. Jesús ha visto el reconocimiento de nuestras necesidades como un atributo de los pobres en espíritu, decía en Mateo 5:3. Esta es la actitud que Él bendice, hermano, ¿verdad? Ustedes saben, la Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios nos ama y usa a los imperfectos, a las personas ordinarias, para hacer cosas extraordinarias a pesar de nuestras debilidades. Imagínense ustedes si Dios usara solo personas perfectas, nada sería hecho. Porque ninguno de nosotros es perfecto. ¿Verdad que Dios use a los imperfectos, como está en la palabra, es muy alentador, sobre todo para mí, que pienso que es una gran cosa? Una debilidad o aguijón, como Pablo lo llamó, no es un pecado, ni defecto, ni carácter que puedas cambiar. Es cualquier limitación que tengas, que heredaste, ¿verdad? Puede ser una limitación física, una enfermedad crónica, una falta de energía, una incapacidad. Puede ser una limitación emocional, un trauma, ¿verdad? Una disposición hereditaria, limitación intelectual. No todos somos súper inteligentes, talentosos, ¿verdad? Tú muchas veces tal vez has pensado en las limitaciones de tu vida. Yo también. Y a veces decimos, Dios nunca podrá usarme. Pero, ¿sabes? A Dios no le detienen nuestras limitaciones. Más bien yo creo que son retos. De hecho, yo creo que disfruta poner su poder en envases comunes. La Biblia dice en 1 Corintios 4:7, pero tenemos ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Igual que la artesanía común, somos frágiles, defectuosos, fáciles de quebrar. Pero Dios nos va a usar si le permitimos trabajar por medio de nuestras debilidades. Por eso debemos seguir este modelo de Pablo, lo que habíamos leído al principio. Primero, reconocer nuestras debilidades, admitir nuestras imperfecciones. Muchas veces creemos tener todo bajo control y no es así, hermano, hermana. Por eso hay que ser honestos con nosotros mismos. A veces negamos, damos excusas y decimos, no, no es así, no, yo no creo eso. Cuando a veces te dicen una debilidad tuya, tú dices, no, no es verdad, yo no tengo eso. Pero estás haciendo mal, porque esa tu debilidad, si tú la entregas a Dios, Él te va a dar su fuerza. Y vas a hacer un testimonio, porque con el testimonio nosotros predicamos, ¿verdad? Toma un tiempo en este momento para identificar tus debilidades personales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son tus debilidades personales? Tú lo sabes, ¿no? Tú estás en este momento sabiendo cuáles son. ¿No es cierto? Nosotros tenemos que pensar en eso, vivir así,
seguir con esa seguridad. ¿No es cierto? Si quieres que Dios te use, debes reconocer quién es Dios y quién eres tú. Muchas veces no reconocemos así. Más bien, como decía la palabra, justamente en 2 de Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué bello, ¿verdad? Parecería que no tiene sentido porque queremos ser libres en nuestras debilidades, pero nos debemos alegrar en ellas. El contentamiento es una expresión de fe en la bondad de Dios. Pablo da muchas razones para alegrarnos con nuestras debilidades. ¿No es cierto? Dice la palabra del Señor en lo que leímos también en 2 de Corintios 12:10, refiriéndose Pablo a su propia debilidad, que Dios no quiso quitarle, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, dice Pablo, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermano, hermana, cuando te sientas débil, Dios te estará recordando que dependes de Él. Nuestras debilidades también previenen la arrogancia, mantienen la humildad, ¿verdad? Eso es tan importante. ¿Qué dice en 2 de Corintios 12:7? ¿Qué dice Pablo? Y para que la grandeza de las revelaciones no me excitase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. ¿Qué pasa con eso? A menudo Dios nos conecta a una debilidad o una fortaleza mayor para mantener nuestro ego controlado, hermano, hermana. Es a veces una limitación que tú tengas, que yo tenga, actúa como regulador que nos previene de no ir muy rápido y adelantarnos a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Eso es algo muy maravilloso. ¿Se acuerdan cuando Gedeón reclutó un ejército de 32,000 soldados para pelear contra los madianitas? ¿Qué le dice Dios? Que reduja a 300 hombres. Imagínense 300 hombres estableciendo una desigualdad de 450-1, ya que fueron a pelear contra 135,000 de las tropas enemigas. ¿Qué parece eso? Un desastre, ¿verdad? Sin embargo, Dios lo hizo para que Israel reconozca que no fue por sus propias fuerzas, sino por el poder de Dios que se salvaron. Ese es un claro ejemplo, ¿verdad? Estas nuestras debilidades tienen que ser así para que reconozcamos el poder de Dios. Estas nuestras debilidades también nos animan al compañerismo entre los hermanos. Cuando decimos yo no necesito de nadie, ahí viene nuestra limitación. Eso muestra cuánto más necesitamos unos de los otros, ¿verdad? Yo creo que a veces como cristianos cuando estamos solos somos muy frágiles, pero unidos a los muchos que forman la iglesia, entonces somos fuertes, ¿verdad? Todos los gigantes de Dios fueron personas débiles. Vamos a recordar a algunos hermanos. Por ejemplo, a ver, Moisés. ¿Cuál era su debilidad de Moisés? Era su temperamento. Que ese temperamento le condujo a matar a un egipcio, golpear la roca cuando suponía que debería hablarle, a romper las tablas de los 10 mandamientos. No obstante, ¿qué pasó? Dios transformó a Moisés en el hombre más manso de la tierra, dice la palabra en Números. ¿Verdad? Ese fue una persona que fue débil. Otra persona también en la palabra que fue débil fue Gedeón. Él tenía una baja autoestima, una inseguridad profunda. ¿Y saben qué hizo Dios? Lo transformó en un varón esforzado y valiente, dice la palabra. Así también a ti, tal vez tú tienes una baja autoestima, una inseguridad. Él te va a transformar en un varón esforzado y valiente. Amén. Debes creerlo porque estamos hablando ahora de hombres grandes que fueron débiles. ¿Cuál fue la debilidad de Abraham? Era el miedo, el temor. No una, sino 2 veces para protegerse dijo que su esposa era su hermana, ¿se acuerdan ustedes? No obstante, Dios transformó a Abraham en el poder de todos los creyentes. Así hizo el Señor. Gloria a Dios. Otra persona es
Pedro, que era impulsivo, de voluntad débil, ¿qué pasó con él? Se convirtió en una piedra pequeña, en un gran líder. Y así muchos hombres. David, el adúltero, se convirtió en ¿quién? Como dice Hechos 13:22, un varón conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos ser conforme al corazón de Dios, hermanos? Otra persona de la Biblia, Juan, uno de los arrogantes hijos del trueno, se convirtió en el apóstol del amor. ¿Verdad? Qué lindo, ¿verdad? En Hebreos 11:32 al 34 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Sacaron fuerzas de la debilidad. ¡Qué hermoso! Sabes, en esta noche Dios quiere tomar tu debilidad más grande y transformarla. Dile al que está a tu lado sentado, Dios va a tomar tu debilidad más grande y la va a transformar. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Lo primero, comparte sinceramente tus debilidades. Empieza a mostrarte al Señor vulnerable. Quítate esa máscara que tienes. Comparte tus luchas de manera que Dios pueda usarte para servir a otros. ¿No es cierto? Qué hermoso, ¿no? Lo que estábamos leyendo, cómo Pablo mostró ser vulnerable en todas sus cartas. En cada momento él decía, son mis fallas, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, decía Pablo en Romanos 7:19. Él mostraba sus fallas, sus sentimientos. Decía, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. ¿Verdad? Qué hermoso. Mostraba sus frustraciones. En la palabra dice, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, en 2 de Corintios 1:8, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Mostraba sus temores, está en 1 de Corintios 2:3. Y estuve entre vosotros con debilidad, hermanos, y mucho temor y temblor. Imagínense Pablo, ese gran hombre que escribió tantas cartas, ese apóstol. Imagínense lo que escribió con tantas cosas, sus frustraciones, sus temores. Y tú, hermano, hermana, por supuesto que ser vulnerable es un riesgo, ¿verdad? Tal vez a veces tienes miedo a bajar tus defensas, a abrirle tu vida a otros. A veces crees que cuando revelas tus fallas, tus sentimientos, tus frustraciones, tus temores, te vas a arriesgar a ser rechazado. Pero sabes que, hermano, hermana, como dice la palabra, los beneficios valen la pena. Sabes, ser vulnerable te va a ayudar a liberarte emocionalmente. Te va a aliviar de lo que dicen el estrés. Te va a desactivar de tus miedos, tus temores. Lo mejor que podemos decir es entregarle a Dios nuestra debilidad. Sabemos que dice la palabra, Dios da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes. La humildad no es negar tus fuerzas o ponerte por debajo de los demás. Sabes, es ser honesto con tus debilidades. Hermano, hermana, mientras más sincero seas, más recibirás la gracia de Dios. También recibirás gracia de otras personas. Yo te digo, hermana, hermano, ser vulnerable es una cualidad que apreciamos. Somos naturalmente atraídos hacia los humildes, ¿verdad? Nosotros decimos, esa persona es tan humilde, tan maravillosa. A veces la gente aparenta otras cosas y trata de mostrarse más bien fuerte y más bien nosotros rechazamos a esas personas, ¿verdad? Por eso quiere Dios utilizar nuestras debilidades. Esas debilidades tenemos que entregarle al Señor. ¿No es cierto? Nuestras fortalezas a veces crean competencias, pero nuestras debilidades, ¿qué producen? Comunión. ¿No es cierto? Nosotros por eso debemos hacer que nuestro testimonio sea claro y ahí es donde debemos evangelizar. La gente debe ver tus defectos, hermano, hermana, para que vea cómo Dios trabaja en nuestros defectos. ¿No es cierto? ¿Sí? Por eso hay que gloriarnos en nuestras debilidades. Pablo dijo en 2 de Corintios 12:5, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? En vez de mostrarte a veces autosuficiente, insuperable,
¿Qué debes hacer? Quiero tener gracia. Quiero, como decía Pablo, gloriarme en mis debilidades. Cuando Satanás esté apuntando a tu debilidad y diciéndote esto haces mal, eres débil, acuérdate de Dios. Llena tu corazón con alabanzas a Jesús. Entiende que cada debilidad nuestra y al Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Es esa debilidad debemos mostrarle al Espíritu Santo, ¿verdad? Dios convierte una fortaleza a veces en debilidad para usarnos más. Es cierto. Por ejemplo, Jacob era manipulador, gastó su vida intrigando para después correr con sus consecuencias. Una noche, mientras él estaba luchando con Dios, dijo: no voy a dejarte hasta que me bendigas. ¿Y qué le respondió Dios? Está bien, pero entonces le agarró el muslo a Jacob y le dislocó la cadera. ¿Qué significa eso? Dios tocó la fuerza de Jacob. El músculo del muslo es el más fuerte del cuerpo y lo transformó en debilidad. Y saben, desde ese día en adelante Jacob caminó cojeando de manera que nunca más pudo huir. ¿Y eso qué pasó? Lo forzó a apoyarse en Dios, quiera o no. A veces pasa eso, ¿verdad? A veces sucede esas cosas. Si quieres que Dios te bendiga y te use en gran manera, debes querer caminar cojeando el resto de tu vida, porque Dios utiliza a las personas débiles. ¿Me entiendes, hermano? Dios utiliza a las personas débiles. Dile eso al que está contigo. Dios utiliza a las personas débiles. ¿Verdad? Desde que yo soy consciente de mis propias debilidades, me siento que no estoy sola. Que no estoy sola. Que Él va a convertir mi debilidad en mi fortaleza. Eso es lo que hoy he aprendido. Que Él saca fuerza de la debilidad. A veces es difícil entender cómo algo así va a ser una fortaleza. Pero sabes, hermano, hermana, con todo lo que hoy ha ministrado el Señor a nuestros corazones, Dios tiene el poder de cambiar nuestra debilidad en fuerza. En fuerza. ¿Verdad? Yo quiero que tú estés lleno de todo eso. Ya hemos visto en la Biblia muchos ejemplos de la obra de Dios, de todo lo que hace el Señor en hombres, mujeres, ya te digo, comunes como tú, como yo. Nos muestra que aquello que parecía imposible para ellos, Dios lo hizo posible. Cuando las circunstancias eran difíciles y parecía no haber respuesta, Dios daba respuesta, y así hace el Señor cada día con nosotros. Y muestra que Él puede cambiar la debilidad en fuerza. Nosotros debemos acordarnos siempre de eso. Dios puede cambiar nuestras debilidades en fuerza. Hay días en los que nos sentimos muy bien, pero hay días en que nos sentimos que no queremos levantarnos, pasamos situaciones difíciles. Aún estemos así, le entreguemos ese momento nuestra debilidad para que Él la cambie en fuerza. Puede cambiar nuestra enfermedad en sanidad, nuestra tristeza en alegría, nuestra depresión en gozo. Todo Dios lo puede. Dios lo puede, hermano, hermana. Tenemos que estar conscientes de todo eso. Tenemos que estar conscientes de que la clave es reconocer nuestras debilidades. Dios piensa que nuestras debilidades son el secreto para traer victoria a nuestra vida. No te olvides de eso. Ese es el secreto para traer victoria a nuestra vida. Como ya te decía, muchas veces fingimos, ¿no?, que no tenemos problemas, que estamos muy bien, que todo es cómodo, que todo está perfecto, pero no es así. No es así. Pretender que estamos bien no le agrada a Dios. A Dios le agrada que saquemos nuestras debilidades, que hablemos de nuestras debilidades, ¿verdad? Eso es lo que le agrada al Señor, que seamos transformados por Él, como habíamos leído, ¿no?, en la palabra, tan linda esa palabra que el Señor hoy nos está hablando. Y así tenemos que ser, así como Pablo, que tantas cosas ha pasado, pero él se gloriaba en sus debilidades, ¿verdad? Nuestras debilidades fortalecen nuestra fe y confianza en el poder de Dios. Así que si tú reconoces tu debilidad, trae fortaleza para creer en Dios. Eso es lo que estamos aprendiendo, reconociendo nuestras debilidades, de que nuestra fe, nuestra confianza en el Señor crezca cada día más en Dios.
cada día más en Dios. Así vamos a ver lo que Él está haciendo, no solo en nosotros, sino también en otras personas. Nuestras debilidades fortalecen nuestra certeza en Dios, ¿verdad? Dios no quiere que nos olvidemos que padecemos debilidades, pero tampoco quiere que ellas sean nuestro enfoque para así no desanimarnos. Nosotros debemos fortalecer nuestra relación con Dios y debemos hacerlo siempre siendo sinceros con Él. Él conoce a nuestro corazón, no debemos mentirle, no debemos hacer las cosas por detrás, porque Él sabe antes que nosotros hablemos. Por eso debemos orar y entregarle esas debilidades que fortalecen muchas veces hasta nuestra motivación de orar, ¿verdad? Dice la palabra orar sin cesar. Así deberemos estar nosotros orando con nuestras luchas, con nuestras debilidades, orando para mantenernos fuertes, ¿verdad? Tenemos que estar esperanzados en que Dios nos va a fortalecer cada momento y cada instante. Recordemos siempre esa palabra que en 2 de Corintios 12:10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Gózate, hermano, gózate en afrentas, en necesidades, en persecuciones, porque cuando soy débil, dile al Señor, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aún tú te sientas a veces muy débil, ya digas, ya no tengo fuerzas para seguir adelante. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor que nos da esa fuerza, que nos da esa certeza, esa estabilidad, ese amor, esa paz. Qué lindo, ¿verdad? Qué hermosura pensar en eso, sentir que ahora, a partir de ahora, hermano, hermana, le voy a entregar mis debilidades para que Él me fortalezca. Y además la gente va a ver que yo tengo esas debilidades y que esas debilidades ya no están conmigo. Nuestra debilidad es una oportunidad para que Dios se muestre ante los demás. Qué lindo. Así va a ser, pues nuestro poder se va a perfeccionar en la debilidad, así como Pablo, ¿verdad? Le agradecemos ahora a Dios porque Él nos recuerda cada día cuánto nos ama, cuánta fortaleza, cuánto poder, alegría, esperanza nos da con Él. Nosotros siempre debemos confesarle todo, no podemos hacer alarde de cosas, porque Dios es el que conoce y nos ofrece generosamente su gracia, alegrarnos en esas debilidades. Eso es lo que hace Él. Cuando nosotros estamos débiles, nos da su fuerza y su poder. Nuestra debilidad, ¿saben? Es un regalo, porque es allí donde su poder se perfecciona. En su presencia encontramos su poder. En su presencia y poder encontramos todo, hermano, hermana. Nosotros debemos agradecerle y decirle, Señor, en ti hemos encontrado todo. Tenemos todo el poder y la fuerza que necesitamos en ti. Tú eres nuestra fuente, tú eres todo para nosotros, Señor. Entonces también no olvidemos que dice en Isaías 40:29, en Nueva Versión Internacional voy a leer, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Nuestras propias debilidades pueden ser una fuente de tristeza, de desilusión. Pero ¿saben qué? La fuerza de Cristo está en ti a través de tu debilidad. ¡Qué maravilloso! Cuando te sientas débil o te sientas que tienes eso, toma una pausa. Recuerda que la fuente de tu fortaleza es el poder y el amor de Cristo en ti y a través de ti. En ti y a través de ti. Yo quiero, hermana, hermano, que a través después de esta palabra escuchada, compartas testimonios de tu fuerza en la debilidad. Comparte tus historias del poder de Dios en ti. Amén. Eso es lo que yo quiero, hermanos, hermanas, en esta noche. Depender de Dios. Depender con esas debilidades, depender de Dios. Eso es lo más lindo. Poder siempre depender de Él. Gracias, amados hermanas, hermanos. Recordemos siempre que en la debilidad el poder de Dios se perfecciona. Y así debemos vivir, así entregando todas esas cosas, entregando cuando todo creíamos ya perdido, toda esperanza se había muerto. ¿Quién aparece con su poder? ¿Quién aparece con su gloria y majestad para darnos su amor, su salvación, su bienestar?
Saben, en la debilidad podemos sentirnos más fuertes porque dejamos de hacer las cosas en nuestras fuerzas y comenzamos a hacer las cosas con la fuerza, con el poder de Dios, con la fe. El Señor usa nuestras debilidades para mostrarse al mundo, para mostrar que a través de personas imperfectas Él muestra su perfección. Con Cristo en mi vida, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es, hermano. Repite eso conmigo. Con Cristo en mi vida, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Gracias, hermanos, hermanas. Hoy vamos a pensar en esta noche. Hoy Dios te pregunta, ¿cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu debilidad, hermano, hermana? Tú la conoces. Entrégamela, te dice el Señor, y yo te voy a mostrar mi poder a través de ella. Tu debilidad es mi oportunidad para mostrar mi poder en tu vida y en los tuyos. Te dice el Señor, nada es imposible para mí. Amén. Así es, hermanos. Ahora estamos más fuertes que nunca porque no dependemos de nosotros mismos, sino del poder de Dios. Del poder de Dios. Amén. Por eso, hermanos, en esta noche vamos a orar para terminar esta palabra. Entonces vamos a decirle al Señor que todas nuestras debilidades son para bendición. Amén. Le agradecemos al Señor por esta palabra, le agradecemos porque Él es bueno, Él es maravilloso, Él en nuestra debilidad nos da su fuerza y esa es la fuerza más grande, la fuerza de Dios. Señor, en esta noche yo quiero utilizar mi debilidad para mostrar tu gloria, Señor. Yo quiero que esa mi debilidad sea testimonio, Señor. Yo quiero que en mi debilidad tú te glorifiques, Padre amado, bendito Dios. Quiero mostrar que a través de mi debilidad tú existes, Señor, Padre Santo. Yo sé que todas mis debilidades van a ser para bendición, Señor, porque tú vas a cambiar esas debilidades en fortaleza. Gracias, Señor, por eso. Gracias por darnos esa linda palabra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por ese poder que se perfecciona en nuestras debilidades, Señor. Gracias por todas las bondades. Gracias, Señor, porque cada momento tú me muestras tu amor que es más grande. Gracias, Señor, por mis debilidades. Gracias, Señor. Gracias porque las transformas y me haces una mejor persona. ¿Cómo voy a ser una mejor persona si no me das esas debilidades, Señor? Yo quiero reconocer que tengo debilidades, Señor, para que tú me ayudes, Padre, para que yo sea fortalecida por ti, Señor. Dame ese cambio, ese poder que solamente tú puedes darme, Señor. Gracias, Señor. Gracias por mostrarme tu existencia a través de esas debilidades, Señor. Yo sé que, Padre, tú nos darás tu fuerza, Señor. Y tú eres tan bueno y siempre, Señor, nos ayudas, bendito Padre. Gracias, bendito Dios. Hemos fallado muchas veces, hemos fallado a las personas, te hemos defraudado, Señor, pero tú haces borrón y cuenta nueva, Señor. Tú haces que cantemos victoria todos los días, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón por eso, Señor. Me arrepiento porque muchas veces de corazón no he podido declarar mis debilidades, Señor. Por favor, perdóname, Señor. Sé que el pasado no lo puedo cambiar, pero te pido sabiduría divina para poder cada día entregarte mis debilidades, Señor, y que tú las puedas transformar en fortalezas. Señor, soy una persona nueva, soy una criatura redimida por la sangre de Cristo. Dejo ahora de enfocarme en todo lo pasado. Y Señor, yo te pido que tú seas siempre el que fortalezca mi debilidad. Te doy gracias, Señor, porque tú eres grande, maravilloso, eres mi papá, eres mi Padre amado, por ti vivimos, Señor. Gracias, Señor, porque nos has justificado por la sangre de Jesucristo. Gracias, Papito amado, por este tiempo. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Los bendigo a todos y deseo que tengan una buena noche y que el Señor guarde y proteja sus vidas. En nombre de Jesús. Amén.